El objetivo de esta presentación básicamente es, pues en el mundo globalizado en el que vivimos, cada vez los organismos internacionales tienen más relevancia. Hay alrededor de unos 150 organismos internacionales en los que, no sé si la mayoría sois españoles o hay gente no española, pero vamos, los españoles estamos muy mal representados en los organismos internacionales. Es verdad que la tendencia está cambiando bastante, que cada vez hay más españoles en el extranjero y vamos participando más en estos organismos, pero hasta el momento lo que hay es un déficit de españoles en organismos internacionales y además hay un déficit de empresas que licitan a las propuestas de los organismos internacionales. Por organismos internacionales nos referimos no solamente a los organismos de Naciones Unidas y a los programas como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa para el Desarrollo, etcétera, sino también a todos los bancos multilaterales, no solamente el Banco Mundial, sino el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano, el Banco Asiático. Recordaros que estos organismos generalmente lo que quieren es diversidad y no pasa nada porque seas un español y vayas al Banco Asiático de Desarrollo. De hecho es lo que están intentando fomentar, que haya más diversidad cultural y de hecho en algunos organismos todo esto lo tienen estadísticamente contado y en función de las nacionalidades contratan a más gente o a menos, o sea que en ese sentido tenemos más posibilidades los españoles hasta el momento. Pues eso, están todos los organismos de Naciones Unidas, están todos los bancos multilaterales y subregionales de desarrollo. En Latinoamérica tenemos 3 bancos subregionales, aparte del Banco Interamericano está el banco del Caribe, bueno, no sé muy bien, solo me quedo con el banco, nunca me acuerdo del nombre exacto, pero solo me quedo con el Banco del Caribe, que se tiene que vivir muy bien allí. También hay otro banco más para Sudamérica, que está basado en Caracas, o sea, hay muchas oportunidades. También a nivel europeo, no solamente está la Unión Europea, está la OCDE, está la Agencia Internacional de la Energía, está el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo también, y cada vez más demandan profesionales con un perfil ambiental, porque bueno, cada vez se financian más proyectos, sobre todo de infraestructuras, y toda la parte que es de salvaguardas ambientales y sociales es muy importante en estos bancos. Todos los bancos tienen que cumplir, u organismos tienen que cumplir con una serie de requisitos ambientales y sociales, y se requiere cada vez más expertos en esas áreas. Y bueno, esto es un poco el overview en general de los organismos internacionales y de qué posibilidades hay y cuántos organismos hay. Si queréis, para empezar con la presentación, bueno, en primer lugar, perdonad que no la hayamos traducido, pero cuando nos íbamos a poner a traducir la presentación realmente hay un montón de nombres que no sabemos cómo se dicen en español. Entonces creemos que si cualquier persona que quiera aplicar o que esté interesada en un organismo internacional al final tiene que estar familiarizado con los términos en inglés. Entonces la presentación está en inglés, pero bueno, hablaremos en español. Bueno, hablaremos un poco de los valores y las competencias que hay que tener, que los organismos internacionales están buscando actualmente. Posteriormente veremos un poco las oportunidades que hay para todo tipo de niveles profesionales, tanto para recién licenciados como para gente con más expertise. Luego haremos un poco un case study en el que os enseñaremos un poco la búsqueda en Internet, donde se puede buscar realmente estas oportunidades, qué tipos de posiciones hay en los organismos. Luego un poco las posibilidades de training también que estos organismos dan y finalmente bueno, el sistema de Naciones Unidas para voluntarios también para la gente que esté interesada. Lo primero antes de nada cuando quieres aplicar a un organismo internacional pues es conocer un poco los valores y las competencias que se requieren. Realmente siempre requieren gente primero con conocimientos de idiomas, gente que le gusten los ambientes multiculturales y multinacionales. Es muy difícil trabajar con gente de otros países y otras culturas, pues tiene que ser gente muy abierta. Con mucha capacidad de liderazgo. Estos organismos generalmente lo que no quieren, no hay el concepto de, sobre todo para la gente recién licenciada, de coaching, sobre todo quieren gente que sea muy independiente al trabajar, que seas tú capaz de llevar tus proyectos y que seas capaz de trabajar sin ninguna supervisión. Bueno, empowering others, building trust, todas estas cosas de ayudar al compañero, allí se necesita muchísimo, es uno de los requisitos más importantes. Y no sé si tienes alguna otra idea. Básicamente, cuando vayáis a aplicar a estos organismos, lo más importante es que las páginas de recursos humanos siempre tienen cuáles son las competencias que se requieren. Es muy importante que el currículum esté enfocado a las competencias, es muy importante. Lo decimos un poco por la práctica de el micrófono. ¿Se lo ha apagado? No sé, creo que sí.
Sí, sí, está. No, está encendido, pero no funciona. ¿Ahora? No. Vale. Ay, perdón, ¿eh? Ya decía que no estaba acostumbrada yo a esto. Bueno, pues es muy importante que cuando vayáis a aplicar que sí que miréis la página y el currículum, tanto la carta como de presentación, esté muy enfocada a las competencias que se piden. Igualmente para empresas que van a aplicar a los procesos de selección siempre suele haber una serie de requisitos. Es muy importante cumplirlos todos porque si no directamente generalmente no suele pasar a la siguiente fase, que es la lista larga. Luego hablaremos un poco de los requisitos de selección más o menos. Y yo creo que ahora voy a dejar a Isabel que os cuente un poco las oportunidades, sobre todo la presentación está enfocada a Naciones Unidas, pero os vamos a contar, el tema es que estos organismos multinacionales no están trabajando de una forma coordinada. Incluso dentro de Naciones Unidas vais a encontrar que los diferentes programas tienen posiciones totalmente diferentes, tienen procesos de selección diferentes, no hay una página común donde se puedan buscar todas las oportunidades tanto para profesionales como para empresas. Generalmente, si estás muy interesado en un organismo, tienes que ir a la página de ese organismo en concreto. Están intentando unificarlo y han creado una página web donde actualmente están intentando que todas las ofertas, tanto de negocio como de profesionales, se publiquen en el mismo sitio, pero nuestra experiencia es que hasta ahora no funciona muy bien. O sea, que si estáis muy interesados en un organismo, lo ideal es que os metáis en la página web de cada organismo y vayáis buscando las oportunidades a través de las páginas web. ¿Vale? Isabel os va a contar un poco Naciones Unidas y según nos vaya contando un poco en función de los niveles, desde los recién licenciados hasta gente más senior, yo iré intercalando alguna vez os iré contando algunos otros puestos que hay en otros bancos multilaterales, fundamentalmente, ¿vale? Para que sepáis un poco qué tipos de puestos de trabajo hay y en los cuales podéis aplicar en función de vuestra experiencia, ¿vale? Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar con el programa de internship. Como estáis realizando ahora el máster y probablemente entréis con un periodo de prácticas en una empresa privada en España, os queremos ofrecer o dar el conocimiento de las posibilidades que hay en organismos internacionales en este aspecto. Entonces, el programa de internship es para recién licenciados o alumnos que estén en los últimos años de carrera o que estén realizando un máster. Es una primera experiencia dentro de Naciones Unidas donde podéis adquirir conocimientos sobre los objetivos, sobre los principios de Naciones Unidas y depende de vosotros la experiencia que vosotros, o el resultado que vosotros queráis sacar de esa experiencia en Naciones Unidas. Hay un concepto, el concepto de becario en España y me imagino que en los países del Mediterráneo está un poco, entre comillas, mal visto porque, en el fondo pues eres el último de la fila que ha llegado a la empresa y, pues en principio haces lo que nadie quiere. Yo estoy convencida que eso es teoría porque realmente uno hace lo que está dispuesto, lo que quiere realizar, ¿no? Por mucho que seas un becario en una empresa privada o en un organismo internacional, puedes sacarle todo el partido que quieras. El internship en Naciones Unidas, en la mayoría de los organismos, no está remunerado, pero no es así en todos los organismos. Por ejemplo, está la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde se remunera como unos 500 euros cuando empiezas y si ya tienes algo de experiencia, puede llegar hasta 1.000 euros. Entonces, con esto os quiero comunicar que no es una opción que debéis descartar de primeras, porque además es una puerta que se os abre para quedaros como consultores o futuros staff de los organismos internacionales. Yo, no sé, soy una defensora de los internships porque, a lo mejor vosotros decís, ya tengo entre 26, 27, incluso 30 años y ya no quiero realizar unas prácticas, pero el concepto de prácticas en organismos internacionales de verdad merece la pena. Por otro lado, son entre 2 y 6 meses, con lo cual no tiene por qué ser el máximo periodo, sino que a lo mejor a partir de 2 meses ellos te ofrecen ya un puesto de consultoría. Por lo tanto, pienso que es una oportunidad que debéis aprovechar, porque si a lo mejor recibís un contrato de una empresa privada en España en septiembre, octubre, en el verano, podéis realizar unas prácticas en Naciones Unidas y quién os dice que os vayáis a quedar allí un plazo de tiempo más largo. En cuanto a los internships, se puede hacer en las oficinas principales de Naciones Unidas, que están en Nueva York, Ginebra, Viena, Nairobi, Addis Ababa
Bangkok, Beirut y Santiago de Chile. Pero por otro lado, si queréis realizar internships en cualquiera de los programas de Naciones Unidas, fondos o agencias, como la Agencia la Agencia Internacional de Energía Atómica, que no está incluida en las anteriores, pues debéis hacerlo en sus propias webs. El proceso de aplicación es siempre online. Entonces debéis meteros en las páginas web de cada fondo, de cada programa, de cada agencia para ver cómo es el proceso de selección en cada caso y bueno, pues aplicar. Decir que, aunque es un periodo de prácticas, hay muchísima gente que se presenta. Y por otro lado, deciros que realmente las personas que entran tienen un rango de edad entre los 22 a los 30, a ver si... Pues no sé, veis a esta persona, la persona que está en la página web de Naciones Unidas y podéis pensar, bueno, pues es que este señor puede tener 35 años perfectamente, ha podido tener experiencia profesional anteriormente y sin embargo está realizando unas prácticas. Yo me creo que esta persona pueda ser un caso real, porque yo lo he visto, hay gente que tiene 30 y pico años y está haciendo unas prácticas en Naciones Unidas y de forma no remunerada. Vale, este lo hemos visto. Vale, los criterios de elegibilidad para entrar, pues como os he comentado, que estéis realizando un máster, estéis en últimos años de la carrera universitaria o que estéis estudiando un doctorado. Por otro lado, si queréis realizar un internship en Naciones Unidas o en cualquiera de los organismos, necesitáis obtener la visa y financiárosla también. Necesitáis financiar los costes que acarrean ir a donde está la oficina de Naciones Unidas, más los costes de alojamiento y bueno, pues todo lo que suponga vivir en la ciudad donde está la oficina de Naciones Unidas. Luego que tengáis un seguro médico y que tengáis fluidez en inglés o francés. Fundamentalmente es inglés, a no ser que sea una oficina que está en un país francófono, fundamentalmente con inglés es suficiente. Tenéis que tener un buen nivel de inglés. Por otro lado, los españoles, bueno, a pesar de que en el currículum siempre ponemos de media nivel medio avanzado, porque eso es como un nivel de partida que siempre ponemos los españoles, yo creo que no tenemos la confianza suficiente en nosotros mismos como para decir, no, es que yo tengo un nivel, los que realmente tienen, me refiero a los que realmente tienen ese nivel medio avanzado. Tenemos un nivel suficiente para trabajar en Naciones Unidas. O sea, la gente que trabaja en Naciones Unidas tampoco son gurús y no son bilingües y hay de todo. Por lo tanto, eso tenemos que tener, sobre todo los españoles, que parece que nos falta la confianza para aplicar a estos puestos. Y no, bueno, hablo en particular de los internships, pero hablo también un poco en general para cualquier tipo de puesto de trabajo en Naciones Unidas. Tenemos que tener realmente la confianza y aplicar porque las oportunidades están ahí y vosotros sois los que tenéis que ir a por ellas. Bueno, aquí hemos puesto un ejemplo de la página web. Los puestos de trabajo están organizados en categorías. Entonces, bueno, no sé si se podía pinchar ahora, si no, sí, vamos. Bueno, como veis en esta página web tenéis todos los, tenéis información de lo que es un intern en Naciones Unidas, cómo ser un intern en Naciones Unidas, dónde están las oficinas. Y aquí tenéis lo que os comentaba de los programas. Para los distintos programas y fondos tenéis que ir directamente a la página web de los programas para aplicar. Bueno, ahora mismo no lo encuentro, entonces vamos a pasar, realmente es esto lo que vamos a encontrar, por no perder más tiempo. Esto fue un pantallazo que hicimos hace un mes, por eso veis, por ejemplo, la única plaza para internship que hay, el deadline era el 7/5, con lo cual, bueno, esto está desactualizado. Pero si os metéis en la web puede que haya otras vacantes. Igual que está la de internship, veis, aquí hay puestos, estos son de staff, un P5, P3, P4, os lo explicaremos luego a qué exigencias son las que tienen estos puestos de trabajo.
Esto es un ejemplo del Banco Mundial. Patricia, si quieres... Sí, bueno, los internships existen en casi todos los organismos internacionales, ¿vale? En el caso del Banco Mundial hay dos etapas para aplicar, una es en otoño y una es en invierno y otra es en verano. Y, perdón, funcionan exactamente igual que Naciones Unidas, son entre 2 y 6 meses, son prácticas no remuneradas y, bueno, la verdad que es una buena oportunidad. Perdón, es una buena oportunidad para poder entrar en estos organismos es muy difícil, entonces esta es una gran puerta de entrada. O sea, deciros que todos los alumnos de otros másteres en Estados Unidos, como puede ser Columbia, Harvard, etcétera, ellos el tipo de prácticas que tienen son estas, 6 meses en estos organismos internacionales y luego ya es como la puerta de entrada para poder quedarse, ¿vale? Yo creo que nada más contra los internships, yo creo que vamos a ir pasando a los siguientes puestos. El Associate Expert, ¿quieres explicarlo tú? Como quieras, desde el... Bueno, lo explico yo. Vale, el Associate Expert es cuando ya tienes un poco más de experiencia. A partir de ahora ya son trabajos remunerados. Y bueno, en general es para una primera experiencia una vez que has terminado la carrera universitaria. Y el contrato es por 1 año y con opción a renovación. Este programa está financiado por los gobiernos de cada país. Los gobiernos que financian este programa cambian en función del año y bueno, como veis, ¿sois la mayoría españoles o todos españoles? Sí, ¿no? ¿Hay alguno que no es español? Vale. Bueno, pues entonces, bueno, además de España, veis que hay otros países que financian este tipo de programas. Son acuerdos bilaterales entre Naciones Unidas y el gobierno de cada país y entonces tenéis que ir directamente a las páginas web de cada gobierno para ver si hay alguna oferta, un puesto vacante. En España pues es el MAEC, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En cuanto a este programa, pues tenéis que tener menos de 32 años o 32 años, un título universitario. Tenéis que tener 2 años mínimos de experiencia, conocimiento de una lengua oficial de las Naciones Unidas, pero fundamentalmente lo que digo es el inglés es lo más importante. Y luego también tener conocimientos avanzados de ordenador. Solo una cosa, como decía Patricia, es muy importante cumplir todos los criterios. Aquí siempre dicen, tiene que ser un yes en cada uno de ellos. No perdáis el tiempo en aplicar en algo para lo cual no vais a conseguir entrar, porque si piden 2 años de experiencia, piden 2 años de experiencia. En España estamos muy acostumbrados a, bueno, pues si cuela, lo voy a echar, ¿no? Realmente aquí no, porque hay tanta gente que aplica estos puestos que realmente tenéis que enfocaros en el puesto en el cual creéis que podéis encajar y de verdad trabajar en esa propuesta, en esa cover letter, en ese currículum bien desarrollado y bien adaptado al puesto que queréis aplicar. Eso es muy, muy importante. Sí, quería decir también, otros puestos de trabajo que existen para jóvenes profesionales que estáis saliendo de másters es, por ejemplo, en el Banco Mundial existe una posición que se llama JPA, es Junior Professional Associate. Es para gente recién licenciada que no tiene que tener experiencia laboral y que es un contrato por 2 años. Y suele estar bastante bien. Para registraros podéis entrar en la página web del Banco Mundial y podéis ver las diferentes vacantes que hay. Simplemente los requisitos son esos, son máximo 28 años, generalmente suelen pedir para todos estos organismos un máster aparte de la carrera. Y yo creo que es poco más. A ver, también queremos deciros, supongo que aquí en la EOI, que suele estar bastante concienciado con esto, ya os lo han dicho, pero networking es fundamental para poder entrar en estos organismos. Sé que desde aquí a veces es un poco difícil hacerlo, pero lo de mandar emails, todo ese tipo de cosas están a la orden del día en estos organismos y en España funcionamos un poco diferente. O sea, lo del networking es fundamental si queréis trabajar para uno de estos organismos internacionales. Luego, otros tipos de organismos, esta es la posición concreta que hay en el Banco Mundial para jóvenes profesionales. Otros tipos de organismos lo que tienen es un Research Fellow, que son puestos también similares. Depende del organismo, varía
varía entre un máximo de 28 o 30 años y suelen ser puestos también por 2 años. Suelen ser puestos más de lo que ellos llaman assistance a un project manager, etcétera. Esas son buenas oportunidades. Si os metéis en la página del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Asiático, etcétera, vais a poder encontrar, de la OCDE también, vais a poder encontrar estas posiciones de Research Fellow, ¿vale? Esto en cuanto a jóvenes profesionales. Luego que quedan los JPOs, ¿verdad? Sí, este sería un ejemplo. Bueno, el que realmente era importante era el de internship, que es el que más llama la atención. En cuanto a los Junior Professional Officers, está enfocado a personas que ya hayan terminado la carrera y que quieran realizar su carrera profesional en el área del desarrollo. Como aspecto relevante, a mí me llama la atención que un 30% de hombres es el que aplica a este tipo de puestos y un 70% de mujeres. Bueno, realmente la razón no la sabemos, pero bueno, desde aquí os animamos a que apliquéis a estos puestos. No sabemos la causa, pero bueno. Luego, el objetivo, una vez que entras con este programa en un organismo de Naciones Unidas o cualquiera de las agencias que dependen de Naciones Unidas, es trabajar para un programa de Naciones Unidas o para un área en el que el donor country, que en nuestro caso sería España, esté especialmente interesado en fomentar. La mayoría de los trabajos son en las oficinas, como decimos, en el field, son las oficinas que están en los países en vías de desarrollo. Solo un 28% de estos puestos están localizados en los headquarters. Y luego es una buena oportunidad este tipo de puestos porque te ofrecen muchos cursos, seminarios, que es un constante modo de estar formándote continuamente. Sí, comentar que los JPO son puestos financiados por España, ¿vale? Son puestos que todos los países donantes de los organismos internacionales tienen derecho a ellos y España financia estos puestos. Hay dos tipos de JPO si queréis aplicar. Están los de la ECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional, que suelen salir para Naciones Unidas, y luego también el Ministerio de Economía y Hacienda financia JPOs, pero que suelen ser más para el Banco Mundial y otro tipo de bancos multilaterales, ¿vale? Toda la información está en las páginas web. En la página web del Ministerio de Economía hay una parte del área internacional donde periódicamente publican todas las ofertas, no solamente financiadas con España como los JPO, y también hay otros puestos financiados para gente más senior, sino que también publican todas las ofertas que suelen salir generalmente en bancos multilaterales de desarrollo. ¿Vale? Esto también es una buena opción para gente joven. Suelen requerir 2 años de experiencia y tener menos de 32 años. Sí, mira, esta es la página del Ministerio de Economía, creo que ha cambiado de nombre, ¿no? Ministerio de Economía y Competitividad. Sí, todavía sigue poniendo vale. Pues esa es la página web. Hay una zona de organismos internacionales donde publican todos los puestos, tanto para gente junior como para gente senior. Aquí, como veis, hay puestos de staff. Esta mañana hemos comprobado que no hay ningún puesto de Junior Professional Officer, pero bueno, hay puestos de staff y hay un puesto que luego os explicaremos qué tipo de puestos son, que es el Junior Professional Program. Este es el Young Professional Program para el Banco Africano de Desarrollo. Y el resto son convocatorias para entrar como staff en estas instituciones financieras. O sea, hay muchas oportunidades y lo único que hay que surfear la web en diferentes sitios, pero oportunidades las hay. Y para jóvenes profesionales también las hay, de verdad. A veces es mucho más fácil entrar como joven profesional que entrar como una persona senior. Luego, en la página del MAEC, yo quería comentar, a ver si se pincha. Si se carga, hay un nuevo apartado. A ver. Como lo he agrandado, hay un apartado que se llama Informados. Como veis, pone nuevo. Entonces, si pincháis aquí, es tenéis la posibilidad de registraros en la web y que os lleguen a vuestro email las ofertas de puestos vacantes en organismos internacionales. Está bastante bien. Yo me registré hace un mes y bueno, te mandan emails no muy frecuentemente, pero tal vez una vez cada 2 semanas.
Y luego, por otro lado, aquí tenéis los links a las ofertas que se publican, pues eso, cada semana prácticamente. Luego tenéis información sobre cómo trabajar en Naciones Unidas, cómo presentar una candidatura. Vamos, es muy interesante. En este tipo de puestos se pierde mucho tiempo buscando información y viendo a qué tipo de puestos realmente encajáis, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, buscar un trabajo siempre es otro trabajo. Bueno, esto es un poco más lo de antes, las condiciones para solicitar un JPO, que ya os lo hemos contado, están por debajo de 32 años, un máster, 2 años de experiencia, etcétera. Bueno, los diferentes organismos de Naciones Unidas y agencias especializadas de Naciones Unidas en los que se puede ejercer una carrera como JPO. Sí, aquí, perdonad, este es el Service Center que gestiona los puestos vacantes de JPO de estos organismos. ¿Vale? Para otros organismos tendréis que meteros también en las páginas web, pero para estos organismos los gestiona, vamos, entrando a esta página web los podéis ver. En cuanto al programa de Young Professional Program, es la oferta que hemos visto en la página web del Ministerio de Economía. También las gestiona, en nuestro caso, el Ministerio, y son para profesionales jóvenes y que tengan gran experiencia. Es para personas que quieran lanzar su carrera profesional en Naciones Unidas y, bueno, como curiosidades, 2 años estarás, estarás durante los 5 primeros años en dos duty stations, se llama. Y luego también el contrato será por 2 años y será, pues, renovado en dado caso. Vale, en este caso es importante tener en cuenta que hay que realizar un examen. Entonces, tenéis que comprobar primero si sois elegibles para realizar ese examen. Los criterios de elegibilidad son los siguientes: que estéis, bueno, tengáis una carrera universitaria, que tengáis hasta 32 años, incluidos los 32, y que seáis miembros de un participating country. Los gobiernos que financian estos puestos, igual que las JPOs, cambian cada año. Y luego que seáis, bueno, que habléis inglés o francés de forma fluida. Entonces, una vez que hayáis confirmado vuestra elegibilidad, tenéis que registraros en la web, crear un perfil y preparar vuestra aplicación. La aplicación es concreta para cada puesto de trabajo. No es una aplicación general en la cual vosotros enviáis vuestro currículum y ya está. Estáis aplicando para un puesto de trabajo en concreto, por lo tanto, el examen también será concreto a ese puesto de trabajo. Una vez que hayáis enviado la aplicación y ha sido evaluada, tenéis un examen escrito, y ese examen escrito tiene 2 partes. Una parte es de aspectos generales, de conocimientos generales, y otra parte son cuestiones asociadas al puesto de trabajo al que habéis aplicado. Sí, puedo decir algo. Simplemente, una gran diferencia con España, si estáis solo acostumbrados a aplicar en España, es que en estos organismos generalmente durante las entrevistas no tienen nada que ver con las de aquí porque son muy prácticas. Os van a poner siempre casos prácticos. ¿Qué harías en esta situación? ¿Qué harías si te encontraras con eso? Es fundamental y lo van a hacer en todas las entrevistas. Luego, los currículums también hay que enfocarlos de una manera muy diferente a cómo se enfocan aquí. Allí lo que quieren ver son los logros que has hecho, no quieren saber si tú has estado implementando sistemas de gestión ambiental o cualquier otra actividad. Ellos quieren saber cuál ha sido el logro, si tú realmente has conseguido implementar el sistema, he conseguido tal y cual, y siempre hablando en pasado. O sea, lo del currículum y la entrevista son cosas muy importantes que difieren un poco de la manera que lo hacemos nosotros aquí, y es importante tenerlo en cuenta porque tienes que ir preparado para solucionar casos prácticos en la entrevista y responderlo como si estuvieras, como si fuera tu día a día, ¿vale? Simplemente para una anotación. Vale, bueno, y una vez que hayáis realizado el examen escrito, realizáis un examen oral y bueno, si pasáis, tendríais un puesto P1 o P2 en los organismos internacionales. Ahora os explicaremos qué tipo de puestos son esos.
Tenéis también una guía en internet que se llama Inspira, que bueno, la podéis utilizar para realizar este tipo de aplicaciones, es muy útil. Con respecto a los consultores son cualquiera de nosotros que hayamos tenido un título universitario, un máster, que somos contratados para realizar una actividad concreta por un tiempo determinado. O bien somos personal de una empresa, y entonces es lo que se llama Consultancy Services. Se contrata a esa empresa, pero tú vas a ir a trabajar allí a Naciones Unidas para una tarea determinada. Los inconvenientes, entre comillas, de este tipo de puestos es que simplemente el beneficio que vas a tener va a ser tu sueldo, pero no vas a tener ni seguro médico, ni derecho a la pensión, prácticamente no tienes días de vacaciones y bueno, tampoco se te compensan las horas extras que hayas realizado. No obstante, hay que decir que, no sé, me atrevería a decir que tal vez un 40% más o menos del personal de estos organismos son consultores. O sea que después del internship, el puesto de consultor es el más factible para entrar a estos organismos. Tenéis aquí dos fuentes de información muy interesantes. Esta oficina tiene un listado de todos los organismos y te lleva directamente a la parte de puestos de empleo de cada organismo, o sea que es un trabajo que os facilita bastante el trabajo. Y por otro lado, aquí tenéis una base de datos que no solo es útil para los organismos internacionales porque publican ellos las ofertas de empleo, sino que vosotros tenéis la posibilidad de colgar vuestro currículum. Entráis a formar parte de un listado, del roster que se llama, de un listado de posibles candidatos. Entonces, si el día de mañana vosotros os ajustáis a una oferta de empleo de Naciones Unidas, ellos os contactan. También hay que decir que estar en esa lista, bueno, no siempre tiene buenos resultados. Estás en la lista, pero hay que ser muy proactivo y seguir echando currículums a otras tantas cosas porque, bueno, la experiencia nos dice que al final estás en un listado, pero bueno, si no te conocen, si no has contactado directamente con el departamento que estás interesado, si no hay un contacto mayor que simplemente estar en un listado, pues las oportunidades no van a tener tanto éxito, ¿no? Networking, vamos. El networking, exacto. Para ser consultor, pues has tenido que realizar una carrera universitaria, has tenido que tener experiencia profesional, si es posible, en el área donde te vas a incorporar. Tienes que tener también fluidez en algún idioma oficial de las Naciones Unidas y tienes que tener buena capacidad para la negociación, comunicación y habilidad para trabajar con ambientes con distintas culturas. Y luego también tener disposición para trabajar. Esto supone una ventaja porque estás trabajando como consultor en Naciones Unidas y hay una misión que se dice que es un trabajo en un país en vías de desarrollo por 1, 2 semanas, 3, un mes incluso. Si tienes disposición para dejarlo todo e irte, pues vas a tener muchas más ventajas que otra persona que a lo mejor vaya a los headquarters de Viena y diga, no, es que yo tengo mi familia aquí y yo no voy a querer viajar. O sea, sí, comentaros que en general la tendencia es a que se está intentando descentralizar todos los organismos internacionales. O sea, hasta ahora pues Naciones Unidas estaba muy focalizada en Nueva York, en Viena, el Banco Mundial estaba muy focalizado en Washington, pero ahora le está intentando cambiar todo y la mayor parte varía un poco la estrategia de cada organismo, pero están intentando que un 30% del personal que está actualmente en headquarters, en las oficinas centrales, se ha descentralizado a las oficinas de país, lo cual tiene sentido si tienes que en cuenta que realmente a quien estás ayudando es el país en desarrollo, entonces tienes que conocer la capacidad del país para desarrollar el proyecto, etcétera. Entonces, bueno, un poco para que lo sepáis, la gente, yo creo que a partir de ahora va a haber muchas oportunidades para aquella gente que no tenga ningún problema en coger las maletas, hacer las maletas e irse a una oficina de un país en vías de desarrollo. Vale, y esto, bueno, son algunas cuestiones que os hemos ido ya comentando, ¿no? Que el proceso para ser consultor y, bueno, para otro tipo de puestos
no es fácil porque hay muchas personas que aplican a estos puestos. Por otro lado, los procesos llevan mucho tiempo y eso, y algunas veces las oportunidades no están publicadas. Lo que os decía, si entráis como un intern, probablemente seas tú el futuro consultor de esa rama y no va a estar publicado. Puede que incluso esté publicado, pero ya saben quién va a ser el consultor en ese área. Y luego eso, algunas recomendaciones, pues eso, incluir vuestro currículum en los rosters, estar constantemente mirando las páginas web de los organismos para ver qué puestos hay, porque cambian muchísimo, cambian regularmente, estar suscrito a las newsletters, como os he explicado, en la página del Ministerio os podéis registrar y continuamente recibís emails, y esto, que os lo decimos por tercera vez, el networking, que es muy, muy importante. Por otro lado, entrar como staff en Naciones Unidas, pues bueno, puedes entrar en los siguientes, en estos puestos, como profesional, desde P1, que es para los recién licenciados, hasta P5, que ya son los profesionales que tienen entre 13 y 17 años de experiencia, y luego los puestos de directivos, que son el D1 y D2. Por otro lado, estos ya pues no son tan interesantes para vosotros porque son puestos más para el área de servicios generales. Y bueno, tenéis también el puesto de National Professional Officers, Field Service y Senior Appointments. Sí, bueno, con respecto a staff, deciros que no es nada fácil entrar en un organismo internacional como staff, es bastante difícil. Si no tienes experiencia internacional, de alguna manera, yo no invertiría el tiempo en aplicar. Es necesaria una experiencia internacional. También, bueno, vamos a ser sinceras, es difícil, hay muchos puestos que ya están de alguna manera dados, porque como os hemos dicho, estos organismos tienen muchos consultores, entonces a lo mejor hay un consultor que ha estado 5 años desarrollando ese trabajo, justo se abre una vacante de staff y obviamente ese consultor va a tener muchísimas más posibilidades que una persona que viene de fuera. No obstante, por las políticas de esos organismos se tienen que publicar las ofertas. Puede haber posibilidades, pero queremos ser francas también en que es difícil. Y en muchas ofertas además lo pone directamente. Una persona preferente, o sea, animan a las personas a aplicar a la posición, pero lo pone específicamente que hay una persona que es preferente para este puesto. Generalmente lo suele poner. No obstante, o sea, si creéis que encajáis muy bien con el puesto, obviamente esto ya un poco más para personas senior, por supuesto, adelante, o sea, sin ningún problema, pero que no es fácil, no es fácil entrar como staff. Sobre todo para los puestos de P1 y P2, que vosotros diréis, bueno, aquí encajo perfectamente. Bueno, si tenéis eso, 1, 2, hasta 3 años de experiencia. No es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso lo de entrar como consultor o intern es una posibilidad para luego ir escalando en esta dirección. Y luego el proceso de selección aquí sería pues buscar la oferta de trabajo en internet, crear un perfil y aplicar. Y bueno, luego está un ejercicio también de evaluación, un ejercicio escrito, una entrevista, y bueno, yo por lo que he visto, porque tuve la oportunidad de asistir a un proceso de selección en Naciones Unidas, pues porque me dijeron, tienes que estar informada en todos los aspectos, ¿no? También hicieron una presentación, les daban a los candidatos 2 horas, 1 hora para preparar, les daban un tema y ellos tenían que preparar una presentación, y en la otra hora era media hora de exposición ante pues una serie de personas del área donde se iba a incorporar ese posible candidato, y luego media hora de preguntas, con lo cual bueno, tienes que estar bastante preparado. Es verdad que la presentación es en el área donde te vas a incorporar, por lo tanto, si has hecho una buena investigación antes, te lo has preparado, pues tampoco es tan complicado. Y bueno, luego podrías ser seleccionado y entrar a Naciones Unidas.
Sí, bueno, estos son solamente algunos de los links, os pasarán la presentación posteriormente, son solamente algunos de los links donde podéis encontrar todas estas ofertas de trabajo, ¿vale? Pero bueno, estas son solamente 6 de las 150 organizaciones internacionales que hay, ¿vale? Y la siguiente. ¿Qué estuvo? Ah, vale. Vale. Bueno, vamos a ver un poco voy a ir muy rápido, no sé si tenéis alguna pregunta, o sea, yo creo que de esto lo mejor es que si tenéis alguna pregunta práctica nos la hagáis y os podamos de alguna manera transmitir nuestro conocimiento que tenemos desde dentro. ¿Queréis hacer alguna pregunta ahora? ¿Queréis que esperemos hasta el final para ver también la parte de la empresa? ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis ninguna pregunta? ¿No? Sí, espera, no sé si tenemos otro micrófono, yo creo que no, ¿verdad? Vale, sí, Hola, bueno, yo soy Laura del MIGMA y mi pregunta es que si tuvieseis que priorizar y nos tuvieseis que aconsejar por dónde empezar o cuáles son los puestos con mayor probabilidad que podemos acceder, ¿cuáles serían? Porque nos habéis presentado un montón de programas y de organismos internacionales y distintos tipos de puestos y la verdad es que ahora mismo, como entre acabar el máster, el proyecto y la búsqueda, pues tampoco nos sobra mucho el tiempo. Entonces, ¿algún consejillo para empezar por algún puesto en concreto o algo? Bueno, es que yo creo que eso depende mucho de lo que tú estés buscando, qué tipo de organismo quieres. Estudiando el MIGMA, pues intentaría el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Intentar también el Banco Mundial, que tiene un gran departamento de medio ambiente a través de los JPAs que os he comentado, Junior Professional Associate. Esa sería una muy buena opción. Está en la página web, aunque es verdad que muchas de las ofertas a veces no salen publicadas en la página web, pero bueno, algunas de ellas sí. Y luego en los bancos regionales o multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático o el Banco Africano, buscad la Research Fellow, como os hemos dicho, para gente recién licenciada con menos de 28 años o 30, depende del organismo, y son puestos por 2 años. Suelen ser puestos por 2 años y después de esos 2 años generalmente tienes que dejar la organización en la que estés. Se supone que son dos años de formación para gente que acaba de ser recién licenciada. Esos son los puestos que yo creo que para una persona que acaba un máster son los más recomendables. No sé si está... Vale. No, sigue. Bueno, yo estuve en UNIDO, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y tiene varias áreas. Entonces, no es simplemente decir encajo con este organismo o no. Tienes que entrar en el organismo, realmente eso implica un trabajo por vuestra parte y ver en qué área encajas y ver si hay alguna persona de contacto, incluso ponerte en contacto con esa persona para ver si realmente encajas y encajarías con el puesto, ¿no? Entonces, sí, tenéis que tener claro en qué área estáis interesados en trabajar y a partir de ahí hacer una buena investigación en cada organismo. ¿Alguna otra pregunta o queréis que continuemos? Sí. Pero me interesaba lo que has comentado del networking. Sí. Perdón. Quería preguntarte, bueno, un poco a veces confundimos aquí networking con enchufe, que probablemente no sea lo mismo, no creo que lo sea, pero te quería comentar, bueno, si no tienes unos contactos establecidos por relaciones profesionales con ningún personal del staff del Banco Mundial, por ejemplo, que te interese, no sé si tú nos puedes aconsejar alguna manera de conseguir esos contactos, no sé si a través del compadreo que pueda haber entre españoles que trabajan en el Banco Mundial o si la embajada o la oficina comercial en Washington puede realmente ayudar o no sé cuál ha sido tu experiencia o qué consejos nos puedes dar para
para Sí, este tipo mi de... consejo es que contactéis con la embajada en Washington, por ejemplo, para el caso concreto del Banco Mundial, pero el resto de las oficinas comerciales hacen lo mismo. Se hacen visitas de empresas españolas al Banco Mundial. Hay dos tipos de visitas: visitas conjuntas de varias empresas o visitas individuales. Esas visitas pueden consistir simplemente en presentación de la empresa, o también se puede hacer lo que se llaman brown bag lunch, que son, esto es muy típico de allí, son generalmente a la hora de comer, son como presentaciones de 1 hora y media, que la gente en vez de salir a comer, pues come viendo esa presentación, y es sobre un tema en concreto que un departamento está haciendo, que una empresa está haciendo, y es un poco para fomentar todo el tema de learning y intercambio de comunicación en este caso dentro del banco. Entonces hay empresas españolas que tienen temas muy innovadores y que van simplemente al Banco Mundial y realizan un seminario de estos de 1 hora y media, se le da publicidad dentro de todo el banco y la gente que esté interesada pues acude a verlos. Es una buena forma de conocer gente. Y otras son las visitas. Ay, perdón. ¿No funciona tampoco? Ah, vale. ¿Esta está haciendo? Sí. Ay, perdón. Otra opción son las visitas. Como empresa vais allí, os presentáis, la embajada conoce perfectamente todos los organismos internacionales que están allí, os pueden decir exactamente los departamentos en función de vuestra área de negocios, pueden decir los departamentos que son más relevantes para vosotros. Como siempre, para el tema de las empresas, las licitaciones, todo es público, pero yo creo que si la empresa de alguna manera es conocida dentro del departamento que lance la licitación, etcétera, creo que es mucho mejor, siempre hay muchísimas más posibilidades. Y las empresas españolas no son nada conocidas dentro del Banco Mundial. O sea, yo creo que la mejor manera, contestando a tu pregunta, es que acudáis a la embajada y ellos os van a ayudar en todo. O sea, ellos conocen el banco muy bien. Es así, más o menos. Y luego mantener el contacto, con la gente que conozcáis, a través de emails, de información que compartáis con ellos, etcétera. Por ejemplo, en Viena está la representación española ante los organismos internacionales. Entonces, es a ese tipo de oficinas al que tenéis que acudir. En Washington me imagino que también habrá, y bueno, en los países donde están las oficinas que os hemos explicado, las oficinas principales de Naciones Unidas, probablemente haya una oficina de representación de España ante los organismos internacionales. Esos son los que, en principio, tienen conocimiento de las vacantes que hay y son los que están interesados en que haya representación española en los organismos internacionales, porque son conscientes, bueno, y nosotras lo hemos visto, que no hay casi españoles y da un poco de pena. Dices, joder, ¿por qué no? Es que eso, no hay confianza, no hay conocimiento, los recién licenciados o profesionales no lo buscan en Internet. Es verdad que hay muchísima información, pero bueno, la información está en Internet, básicamente. Vale. Ay, sí, perdón. Hola, ¿se me oye? Hola, yo me llamo Beatriz, vengo a título personal. Yo llevo 10 años trabajando para el Ministerio de Medio Ambiente y en un trabajo muy relacionado con una de las convenciones de Río, la de la desertificación. Entonces conozco bastante bien cómo funciona de alguna manera la UNCCD. A mí lo que me llama la atención, y a lo mejor enlaza con lo que acaba de decir Patricia, Isabel, perdón. Es que me pregunto el por qué esa falta de españoles en el sistema de Naciones Unidas. Yo conozco gente que ha estado trabajando como JPO precisamente para esta convención y todos se han vuelto en 100%, porque es que no los cogen luego. O sea, no se mueven, vuelven a España e intentan encontrar trabajo. No continúan, o sea, una vez termina el pago, digamos, que hace el MAEC, vuelven, no hay más. Entonces, a lo mejor hay algo, por eso os pregunto a vosotras, ¿qué es lo que nos pasa a los españoles para no poder continuar en estos organismos? ¿Por qué no somos atractivos? ¿Por qué, si es que es una cuestión de idiomas? No sé, yo a las personas que conocía trabajando como JPO, desde luego me parece que habían hecho una labor extraordinaria, pero ya digo que es que luego no prosperaba, no sé, y desconozco el porqué, porque tenían idiomas y demás, no lo sé. Y luego la segunda pregunta es, con la experiencia internacional que yo pueda tener,
pero con una edad ya, o sea, 35 años, ya no entro en muchos de los casos que vosotros habéis presentado. ¿Cuál podría ser mis opciones o mis oportunidades? Entiendo que seguramente la respuesta sea consultoría, pero parece un poco, como habéis dicho, parece un poco dura, sobre todo también cuando yo también lo conozco, el sistema muchas veces no es en absoluto transparente. Es bastante difícil, parece un poco también que tiene que ver más con el networking y el compadreo, como comentaba el compañero. No sé, ¿cuál es vuestra opinión sobre esto? Bueno, Gracias. en cuanto a los JPO, la tasa de éxito de los JPOs es de 50%. Es decir, de JPOs que una vez finalizan su contrato se consiguen quedar. También es verdad que la dificultad de los JPOs es que las plazas son 2 años financiadas por España. España puede financiar un tercer año si el organismo se compromete a un cuarto y a un quinto. Todo esto en unas condiciones de staff de un grado especialista en el caso de los bancos o de creo que es P2, P3 en el caso de Naciones Unidas. Eso es bastante difícil de conseguir, la verdad. Una de las principales razones es esa. Yo me atrevería a decir que otra razón es que estos organismos cambian tanto, o sea, hoy tienen esa estructura y al día siguiente cambian completamente de estructura, que a veces es muy difícil comprometerse por más de 3 años. De hecho, Naciones Unidas todavía no lo ha implementado, pero el Banco Mundial no hace contratos ya indefinidos, no hay contratos indefinidos. Los máximos contratos son de 5 años y además esto un poco lo han hecho porque bueno, la eficiencia a veces no está muy representada en estos organismos, entonces para implementar un poco la eficiencia de la gente, ahora hay una nueva regla que se llama 357 y que es a los 3 años de estar en un departamento, ellos consideran que tú estás suficientemente formado como para irte del departamento, ya tienes los suficientes skills del departamento como para cambiar de unidad. A los 5 años, tu manager, durante tu conversación de evaluación de tu performance, tu manager te va a invitar cordialmente a que te vayas del departamento, y a los 7 años, si no te has ido, no puedes seguir trabajando para ellos. Entonces, sí que son unos organismos súper cambiantes y eso es una de las cosas que hace que a veces no se pueda renovar a un JPO, yo creo, precisamente por eso, porque no saben dentro de 3 años si el departamento va a existir o no, están en continuas reformas, o por lo menos es el caso del Banco Mundial. Lo que sí que te digo en el tema de los JPO, porque lo conozco bastante, es que la tasa de éxito de España no es mucho más baja que la del resto de países donantes, o sea, suele estar en torno al 50%. Sí, es muy difícil quedarse. Lo bueno es que una vez que estás dentro es más fácil aplicar a otros puestos, pero es muy difícil quedarse. No creo que sea un problema de españoles en ese caso, yo creo que es un problema del sistema en sí, yo creo. Pero bueno, esto ya yo creo que es un poco más mi opinión personal, pero yo creo que es un problema del sistema en sí. Una vez que también entras como JPO y terminan tus 2 primeros años, es verdad que tienes que ser flexible y tienes que haber trabajado otras posibles candidaturas a otros departamentos, ¿no? Si te encasillas y piensas que vas a quedarte en ese departamento durante los 2 más 3 años que pudieran surgir, pues, entre comillas, tienes todas las de perder, ¿no? Si te sale mal, pues te vuelves a España. Entonces hay que ser muy flexible y eso, hay que hacer el networking y ver dónde puedes encajar en otras áreas del organismo y para poder, pues, abrir otras posibilidades. Y con respecto a la pregunta que decías personal, ¿no? En tu caso personal, hombre, yo pienso, la respuesta así exacta no la sé, no sé qué podría encajar, pero un puesto de consultoría, si tú te metes en la página web, bueno, tú lo conocerás perfectamente, del convenio para combatir la desertificación, y ves las agencias que implementan este convenio, pues sería ver en qué departamento, aunque no haya un puesto vacante, a veces tú entras en el área de esa agencia que implementa el convenio y hay personas de contacto. Es que yo, por la experiencia que tengo, siempre está la foto de la persona más su email, y es que este email está para que les contactéis. No sé, parece que, bueno, está el email de la persona y como que es inalcanzable. Son personas que trabajan en organismos internacionales y dices, bueno, yo ¿por qué le voy a contactar? Pero es que están ahí para otras cosas y para esto también, ¿no?
Lo más útil es que uses tu red de contactos dentro del convenio en el que estés trabajando. O sea, si tienes contactos ya en Naciones Unidas, lo más fácil es, o sea, en tu caso concreto, yo creo que lo más fácil es que utilices esa red de contactos, networking, como comentábamos. Pero bueno, también es suerte, es un poco de todo. No sé, si queréis continuamos un poco con la presentación, vamos a ir rápido porque vamos un poco mal de tiempo. Bueno, lo mismo, la página de Naciones Unidas, que la hemos visto antes. Podéis tener una lista en la que os pueden enviar todos los días o de manera semanal todos los puestos de trabajo que hay. Podéis seleccionar el puesto de trabajo en función de vuestra categoría, en función del departamento en concreto que queráis, de un departamento del área en concreto, del departamento en concreto, de un país en concreto, etc. Podéis hacer cualquier selección que queráis. Con los puestos de staff a los que apliquéis, tened cuidado porque generalmente tienes que rellenar un Personal History Profile o un P11 en su defecto, que es una hoja con una información personal y también con un historial de vuestra carrera. Cada vez que aplicáis a un puesto, toda esta información se presenta a través de la web. Todo eso queda registrado y os van a saber si os habéis presentado a 50 puestos en los últimos 5 días o a uno. Entonces, mantener un poco de seriedad a la hora de aplicar a puestos que sean más o menos similares, porque si veis que estáis aplicando a puestos súper diferentes, pues yo creo que no queda muy bien. O sea, con eso tened un poco de cuidado. Bueno, lo que decíamos antes, la gente que está ya dentro del sistema de Naciones Unidas tiene preferencia. Si hay un puesto de staff y otro staff con un puesto inferior quiere aplicar a ese puesto, va a tener preferencia. Igualmente, consultores que están dentro siempre van a estar en ventaja con vosotros. Esas son cosas que existen y que no podemos hacer nada al respecto. Esto es un poco lo que comentábamos antes, ya no hacen contratos indefinidos, un poco para mejorar la eficiencia de estos organismos, que solían ser un poco ineficientes. Ya no se hacen contratos indefinidos, ni a nivel, creo que Naciones Unidas todavía hace algunos, pero el Banco Mundial no hace ni a nivel de director, ni manager, ni nada, no se hacen contratos indefinidos. Bueno, ser mujer es una ventaja en estos organismos. Dos personas más o menos en similar situación siempre van a seleccionar a la mujer en vez de al hombre. Esto ya es otra discusión ya sobre si es bueno o no. Además, lo que os decíamos, en las listas os podéis presentar a las listas, las mujeres quedan seleccionadas, quedan guardadas en la base de datos por más tiempo que los hombres. No es muy justo, pero bueno, esa es mi opinión personal. Lo que decíamos, los procesos de entrevista son muy rigurosos, muchísimos, son muy aplicados a casos prácticos. Y el proceso de entrevista dura muchísimo, el proceso de toda la entrevista y la aplicación dura muchísimo tiempo, o sea, a lo mejor como mínimo 6 meses diría yo, y puede durar hasta 8 y 10 meses. Bueno, vamos a ir muy rápido sobre esto, no sé si realmente os interesan. Esto es la Universidad de las Naciones Unidas, que obviamente también puede ser una puerta de entrada a estos organismos. Estas son las 5 fundamentales áreas en las que tienen cursos de formación. Tipos de cursos tienen tanto desde posgraduados hasta cursos online, cursos para profesionales, etc. También está el Instituto para la Formación y la Investigación de Naciones Unidas, que también es una puerta de entrada. Y bueno, de la Organización Internacional del Trabajo también tiene su propio instituto de formación. Todo esto obviamente son al final puertas de entrada para el networking, para conocer a gente durante estos cursos, tanto online como no online, como también para poder acceder a los organismos. Bueno, y finalmente, para aquellas personas que estén muy interesadas en el sistema de Naciones Unidas, existe un programa de voluntariado que básicamente puede ser entre un mínimo de 6 meses hasta un máximo de 8 años. No son remunerados para nada, simplemente te pagan todos los gastos de manutención en el país, etcétera. Siempre son en países, nunca es en oficinas centrales, siempre son en países. Y bueno, al final no deja de ser un poco una puerta de entrada también para futuros trabajos en Naciones Unidas para la gente que esté muy interesada. Bueno, yo creo que vamos a pasar un poco porque vamos un poco mal de tiempo, vamos a pasar un poco a las oportunidades para empresas.
De nuevo, las empresas españolas están muy mal representadas en los sistemas de Naciones Unidas. Si no recuerdo mal, un documento que leí hace poco es España era el 8º donante del Banco Mundial y en el retorno estaba como en el puesto 50 y tantos. El retorno en cuanto a lo que las empresas españolas obtienen en cuanto a dinero por licitaciones que aplican, etc. Si quieres continuar. Primero, bueno, me gustaría preguntar cuántas empresas privadas han venido a este seminario. ¿Y estáis en qué sectores? ¿De ingeniería, servicios de ingeniería o son más venta de equipos? O... De acuerdo. Consultoría de reforma del sector público. Vale, de acuerdo. Es para poder orientarnos y la presentación. Bueno, como veis en esta diapositiva, hay distintas formas de vender los productos de la empresa privada. Bien productos o bien servicios. Servicios tanto de mantenimiento de lo que es las oficinas de los organismos internacionales como servicios de ingeniería. Como comentaba Patricia, 14 millones anualmente son para este tipo de contrataciones, con lo cual hay una gran oportunidad. Yo trabajé en UNIDO, en el protocolo de Montreal, que es un protocolo para evitar la emisión de sustancias que dañan la capa de ozono. De las empresas que participaban en las licitaciones, si no recuerdo mal, había 2 españolas de las tal vez 20 que normalmente ganaban se presentaban a los concursos. Esto es básicamente, yo creo que por desconocimiento. De hecho, hay colaboraciones de los organismos internacionales con el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, y recientemente han hecho, os lo digo para las empresas que estéis interesadas, han hecho un seminario aquí en Madrid en el ICEX y han venido personas de UNIDO para presentar sus áreas de trabajo y decir en qué podrían encajar las empresas españolas en posibles licitaciones. Entonces, es un proceso que no es sencillo, pero una vez que lo conoces, puedes participar en todas las licitaciones que quieras, siempre que tu producto encaje y tienes muchas posibilidades de ganar. Hay una base de datos que está en Internet, que no solo sirve para que las organizaciones publiquen allí los servicios y productos que necesitan, sino para que las propias empresas se registren y tengan la oportunidad de que la empresa, la organización internacional les contacte en caso necesario. Entonces, en esta base de datos, como veis, hay 1.500 nuevas empresas que se registran cada mes y hay 2.300 personas dentro de los servicios de compras de las Naciones Unidas que recurren a esta base de datos para ver si alguna empresa encaja con lo que están solicitando. Es verdad, por lo que yo he visto, que los project managers que tienen que decidir qué empresa es la que tiene los productos que más se ajustan a su solicitud, son empresas que ya conocen. Es decir, si vosotros veis un área en un organismo internacional en el que veis que podéis encajar perfectamente, contactad directamente con el organismo y id allí, presentad vuestro producto, vuestro servicio, porque el día de mañana, aunque no estéis en esta base de datos, que 2.300 la consultan, pero tal vez otros 2.300 no la consultan, pues eso, tendréis más oportunidades. Por otro lado, estos procesos siempre son públicos. Pero claro, si no estás muy habituado a entrar a la página web, a entrar a ver todas las ofertas que hay y a realizar el proceso de licitación, probablemente se te vaya la fecha, tardes más en realizar el proceso de solicitud para participar en la licitación y tal vez no tengas tantas oportunidades. Hay varios recursos en Internet para estar informado de cómo se realizan esas solicitudes, ¿no? Qué requisitos de elegibilidad hay.
cuál es el proceso de registro y luego pues eso, cómo encajar con esos criterios para estar en esa base de datos. Esta es la web de la base de datos. Entonces, primero os tendríais que registrar para ser un potencial suministrador de ese servicio o producto, para tener acceso a todas las licitaciones y bueno, y hay también un servicio de alertas. Por otro lado, bueno, aquí tenéis también varias fuentes de información. Esta presentación os la vamos a dar, por lo tanto, bueno, tendréis acceso a esta información. Tenéis una serie de recursos que os van a facilitar participar en estos procesos. Patricia, ¿tú quieres añadir algo? No, luego cuando esté la del Banco Mundial sí que la explico. Y luego tenéis que ver a qué código pertenece vuestro producto o servicio. Una vez que lo tengáis identificado, cuando hagáis el registro en esta web que os hemos comentado, tenéis que poner todos aquellos códigos en los que encaje vuestra actividad. Cuantos más códigos pongáis, que siempre y cuando encajen con vuestra actividad, más posibilidades tendréis para que el día de mañana os contacten si hay una licitación abierta. En esta web podéis ver, por ejemplo, servicios de consultoría para el procesado de alimentos, ingeniería del sector del petróleo, bueno, equipos, distintos equipos, motores, equipos de propulsión marina y aquí otro tipo de instalaciones o servicios de mantenimiento, con lo cual cualquier tipo de servicio o producto que pueda ofrecer una empresa española probablemente esté en esta base de datos. Y luego el proceso de solicitud sería expression of interest. Este paso lo realiza la empresa, luego el request of quotation. La empresa normalmente, como sabe que está realizando una licitación con las Naciones Unidas, suelen poner presupuestos más altos de lo que pondrían si fuera ofrecer un servicio o un producto a otra empresa privada. Con lo cual, esas empresas pues tienen todas las de quedarse fuera, porque las Naciones Unidas lo que van a hacer, van a seleccionar aquellas propuestas que sean técnica y económicamente viables. Dentro de económicamente viables van a ser las más económicas, está claro. Por lo tanto, no por realizar una licitación con Naciones Unidas vamos a tener que poder elevar ese presupuesto. Luego tenemos una invitación para la oferta que la realiza Naciones Unidas y es una oferta que se realiza de forma pública en la web y luego está la solicitud de la propuesta que es realizada por la empresa. Sí, solamente puntualizar una cosa, no sé si estáis familiarizados con esto, pero en los procesos en los que las empresas aplican a servicios de consultoría o para proveer equipos o bienes, generalmente la expresión de interés es para contar con una lista larga. No sé si estáis familiarizados con los conceptos de lista corta y lista larga. Ellos con el fin de evitar tenerse que leer la propuesta técnica de 200 empresas, lo que hacen primero es una expresión de interés, que es aproximadamente unos 2 folios, es un poco de descripción de la empresa, pueden pedir currículos de las personas que participarían en el proyecto, etcétera. Es una información más reducida. Una vez que está esa expresión de interés, se hace una selección de una lista larga, de las cuales ya se seleccionan a X empresas, que es la lista larga. En esa lista larga se analizan las propuestas técnicas y pasa a una lista corta. En esa lista corta ellos ya pueden requerir en concreto alguna acción. No entendemos muy bien cómo se va a hacer esta colaboración con el país o no entendemos muy bien cómo se va a suministrar este equipo. Esa sería la lista corta, que depende un poco del tipo de servicio que se vaya a ofrecer y depende del organismo internacional. Pero la lista corta pues estaría alrededor de 5 empresas, depende un poco del servicio y del organismo. Simplemente esto es importante para familiarizados porque al final son términos que solo se utilizan en estos organismos internacionales. Bueno, por ciertas cosas, solamente en función del tipo de servicio que se pueda ofrecer, muchas veces también se requiere
tener un partner local, o sea, lo siento, pero no salen las palabras en español, lo siento. Ir conjuntamente con alguien que sea local. Si, por ejemplo, es un servicio de un socio, si por ejemplo es un servicio de consultoría en un país, por ejemplo, pongamos en Latinoamérica, pues van a requerir que tengas un socio local en ese mismo país. Lo cual tiene sentido porque, bueno, trasladar todo el equipo desde España hasta allí, no, ellos lo que quieren es un poco llevar los conocimientos desde el país generalmente que está aplicando a ello al país en vías de desarrollo, pero que también haya conocimientos locales porque al final, bueno, en función del área puede variar muchísimo. Ese también puede ser, lo veo yo como uno de los problemas que las empresas españolas pueden tener, porque no todas las empresas españolas, sobre todo pequeñas empresas, no están internacionalizadas y no tienen oficinas en todos los países. Ese puede ser uno de los problemas que le puedo ver yo a que las empresas españolas sean seleccionadas para ello. Pero bueno, suele ser, simplemente para que lo sepáis, suele ser uno de los requisitos contar con una empresa local. Luego aquí está el ejemplo de Unido para que veáis las cantidades que se manejan en cuanto a compra de servicios y productos. En el primer cuadro podéis ver las cantidades para el programa técnico de cooperación y en el segundo es para temas de mantenimiento y funcionamiento de lo que son los edificios de oficinas en Viena. Bueno, esto ya lo hemos explicado, sería para el caso concreto de Unido, pero vamos a pasar. Esta sería la página web de Unido y este es el link donde se publican las ofertas de empleo. Entonces lo que deberéis es poner esto como favoritos y de vez en cuando entrar y ver cuáles son las ofertas. En cuanto, bueno, esto es un caso real del proyecto del área del protocolo de Montreal en Unido para eliminar el uso de un fumigante que es el bromuro de metilo en México, pues lo que hacen es solicitar a las empresas equipos que se puedan utilizar como alternativas para eliminar ese fumigante. Con lo cual, bueno, pues publican esta oferta en la web y las empresas envían sus solicitudes, ¿no? Entonces, en este caso, pues Unido lo que solicita es 40.000 metros cuadrados de una lámina de plástico, pues unas redes para proteger los insectos y luego pues que esté bajo estas condiciones el Incoterm, perdón, y que se envíe hasta Trípoli, Libia. Bueno, pues son aspectos que la empresa tiene que tener en cuenta. No puedes tener un producto, pero a lo mejor no tienes la infraestructura para transportarlo, no tienes la logística creada para transportarlo a otro país e implementarlo en otro país. Y como os comentaba, la oferta más económica y técnicamente aceptable será la seleccionada. Vale, bueno, voy a explicaros ahora un poquitín el caso del Banco Mundial, del sistema para servicios de consultoría y servicios de bienes, fundamentalmente servicios de consultoría. La base de datos es enorme, hay muchísimos servicios, muchos servicios de consultoría en todas las partes del mundo. Aquí, por ejemplo, tenéis un servicio de consultoría para Vietnam, para un proyecto que está analizando las diferentes opciones que puede haber para un desarrollo bajo en carbono en Vietnam. Esto es algo que nuestras empresas consultoras en España podrían hacer perfectamente. Esta es la página donde se puede encontrar en el Banco Mundial. Veis que tenéis el título, si picáis en el título se puede ver lo que están requiriendo, el tipo de selección, si es una empresa o es individual, es a nivel de consultor individual. En función del importe puede ser un proceso competitivo o no, es decir, por importes, en función del tipo de servicio y de si es una firma o es un individual, el importe cambia,
pero si es superior a un importe van a requerir que sea un proceso competitivo. O sea, tiene que haber como mínimo X empresas o X consultores que van a aplicar a ello y habrá como mínimo 5 personas del banco que lo evalúen. Para procesos no competitivos generalmente suelen tener ellos ya contactos con alguien más, generalmente no se suele publicar en esta página web. Y bueno, pues ahí tenéis toda la información. Picando sobre cada uno de los títulos da más información, te ponen si es una expresión de interés, si hay que presentar una propuesta técnica, el deadline y todo. La aplicación se llama eConsultant 2, no es nada fácil de encontrar. A mí me costó incluso porque tampoco la utilizo mucho y aparte, bueno, tenéis que ir a la parte de Business Opportunity, pero no es nada intuitiva, en ningún caso. Y no sé, yo creo que aquí, si tenéis alguna pregunta, podemos hacer una ronda de preguntas ahora también, en concreto. Sí, tenemos el micro. Ah, vale. Sí, hola, gracias otra vez. Quería hacerte una pregunta sobre este sistema que yo hace poco me di de alta y es verdad que es poco intuitivo. Decirte que normalmente casi siempre las ofertas son para empresas, hay muy pocas individuales. Esta que has puesto aquí es la primera que veo individual y digamos que la propia página del Banco Mundial tiene una parte para consultores individuales, pero que realmente no tiene prácticamente información. Y alguna vez se me ha reenviado alguna página web que creo que la habéis mencionado, que se llama Business Development o algo así, no sé muy bien, pero en la que hay que pagar. O sea, te quería preguntar, la primera pregunta es si el Banco Mundial en la selección de sus consultores individuales, tanto para sus oficinas centrales como en sus proyectos en el terreno, solo utiliza este sistema o si hay alguna otra fuente de información gratuita que te permita ver las ofertas. Y sobre la participación de empresas en consultorías del Banco Mundial te quería preguntar, porque yo conozco más la parte de licitación de la Unión Europea, ¿no? En la que si no tienes unas referencias previas de trabajo es muy complicado participar. No sé si aquí pasa un poco lo mismo, es decir, si no has trabajado anteriormente con el Banco Mundial, tienes que olvidarte de tratar de presentarte en solitario y es mejor formar un consorcio. Vale, bueno, con respecto a la primera, si hay que pagar, yo creo que no tiene nada que ver con ningún organismo internacional de Naciones Unidas ni agencias especializadas como el Banco Mundial, o sea que cuidado con eso. Además, es algo que si surfeas en la página web de Naciones Unidas, lo pone en letra grande y rojita, que Naciones Unidas no cobra por ninguno de sus servicios de mantener informada a la gente, o sea que debe ser otra página totalmente privada, o sea, cuidado con esas cosas. En cuanto a tu pregunta de si individual, que no hay muchos de consultoría aquí, es verdad que aparte de esta, tiene otra para consultores, pero no se utiliza casi nada, es menos intuitiva que esta y creo que esta es la que quieren que sea la común tanto para consultores como para empresas. Probablemente estén en un periodo de transición, yo creo. Lo que comentábamos, generalmente los contratos de consultoría suelen ser 3 meses, 6 meses, entonces este proceso que parece aquí tan sencillo, dentro de la aplicación del banco no es tan sencillo, tiene que pasar por una serie de aprobaciones, o sea, es un proceso que lleva bastante tiempo, entonces para evitarse esa burocracia que existe, muchas veces se recurre al final a contratos de 3 meses, a no publicarlo aquí y a conocer a la gente. Es lo que se suele pasar. O sea, muy pocos contratos de consultoría se publican aquí. La mayor parte son a través de palabras de gente que conoces, etcétera. O sea, cuando se necesita un consultor, muy pocas veces sale a la luz. Simplemente se circula entre las redes internas que suelen tener. No sé si quieres añadir algo más, Isa. Y la segunda pregunta era en relación a los procesos de licitación del Banco Mundial, ¿verdad? Si no, sí. Yo he participado en 2 procesos de selección de empresas y mi experiencia al final es que, o sea, llega un momento en el que las ofertas son a no ser que haya mucha diferencia, llega un momento en el que las ofertas son tan parecidas que si tú has trabajado anteriormente con el banco y han estado contentos, generalmente se tiende a ello, a utilizar lo que se conoce, pero no siempre, o sea,
Yo creo que lo de ir en consorcio ayuda mucho si estáis en consorcio con alguien que sea del país en el que se va a desarrollar la consultoría, etcétera. Si es una consultoría para oficinas centrales, no, pero si es para uno del país y vais en consorcio con alguien del país, yo iría en consorcio antes que ir juntos. Incluso aunque el banco os conozca ya. O sea, ellos lo que fomentan mucho es la colaboración entre empresas. Yo lo que me refería sería un requisito administrativo de haber tenido contratos por la misma cuantía con el mismo organismo. No. Porque eso es lo que pasa en la Unión Europea o la Comisión Europea. No. Aquí no pasa eso. No es ningún requisito. Se puede presentar quien quiera, no es ningún requisito. No. Pues no sé si tenéis más preguntas, los jóvenes. ¿No queréis trabajar en organismos internacionales? Es un trabajo muy enriquecedor, ¿eh? ¿Alguno ha trabajado en algún organismo por algún periodo de tiempo? ¿Y qué tal la experiencia? Buena. Ah, muy bien. Pero la verdad que una vez que tienes experiencia, aunque sean de 3 meses, es más fácil que cuando salga una oportunidad, pues tú seas el elegido en vez de otra persona que no ha trabajado anteriormente. Y solo por el hecho de que los organismos a veces son tan complejos internamente que es difícil formar una persona. Entonces a veces prefieren simplemente contratar a una persona que ya ha trabajado anteriormente como consultor, que conoce el sistema y que no tienen que explicarlo otra vez desde cero cómo funciona todo. ¿Tenéis un micrófono por ahí? ¿Un micrófono? Gracias. Una pregunta. Por ejemplo, si una persona de nuestra edad ahora entra en un organismo internacional y a lo mejor está un par de años y luego decide que quiere pasar al sector privado, ¿cómo se valora esta experiencia? ¿Es algo muy positivo o quizás tiene sus puntos negativos para volver a la empresa privada? No sé si tenéis una idea de esto. Depende del departamento que quieras entrar. Si has trabajado, por ejemplo, en Unido, eres un project manager para implementar el protocolo de Montreal, has manejado mucha información en papel, pero realmente no has trabajado con el equipo. A lo mejor sí que es verdad que estás encargado de comprar equipos para implementarlos en países en vías de desarrollo, pero realmente no tienes la experiencia en el trabajo con esos equipos. Entonces, bueno, si quieres trabajar en el departamento de relaciones internacionales o no sé, otro tipo de departamentos a lo mejor un poco más generales, yo creo que tienes muchas oportunidades y está muy bien valorado. Es que depende mucho del área donde hayas trabajado en el organismo internacional y el área donde vayas a trabajar en la empresa privada. No sé, es que depende mucho. Bueno, mi experiencia, yo creo que en España sí que se valora, precisamente a lo mejor por el hecho de que no hay mucha gente que trabaja en organismos internacionales, aunque está creciendo. En Estados Unidos, por ejemplo, que es mi experiencia, no se valora más bien poco. ¿Por qué? Bueno, por el hecho a lo mejor de que en Estados Unidos se lleva mucho tema consultoría, Boston Consulting Group, etcétera, y entonces los jóvenes profesionales allí que son bastante ambiciosos suelen entrar en esas empresas en las que trabajan muchas horas pero aprenden muchísimo más que en un organismo internacional. Yo creo que eso depende un poco de cuál es tu objetivo. También es verdad que en un organismo tú haces tu propia carrera. Digamos que en los organismos es bastante... En una empresa tú tienes una persona más que te va indicando por dónde vas. En los organismos tú puedes tener un contrato de 1 año de joven profesional y no hacer nada y nadie te va a decir nada. Tienes que ser tú el que busque tus oportunidades. O sea, al final, lo del networking en estos sitios, en estos organismos, llega hasta tal punto que es networking dentro de tu propia unidad. O sea, tienes que hablar con los project manager, qué proyecto estás trabajando. Pues, mira, pues estoy muy interesada, podría trabajar contigo. También te haces tú la carrera en el organismo. No es fácil, sobre todo si no estás acostumbrado a como os decía, pues que la proactividad tiene que llegar ya a unos límites más allá de la proactividad muchas veces. Pero en cuanto a tus oportunidades, yo creo que depende un poco de lo que tú quieras trabajar en un futuro. También depende mucho del país. En unos países se valora más, en otros países se valora menos. Yo creo que en España está bien valorado, creo. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? ¿O nada? No sé si la parte de empresas ha quedado suficientemente clara o tienes alguna otra duda. A lo mejor nos hemos centrado un poco más en los recién licenciados, más que en la parte de las empresas. Pues nada, Bueno, si no tenéis ninguna otra duda, yo no sé si nuestros emails estaban en la presentación. Si no, yo creo que Carmen nos lo puede facilitar. Y cualquier otra ayuda cualquier otra duda que tengáis, pues bueno, todo lo que sea ayudar a los compatriotas a crecer en estos organismos internacionales, ya que seamos más representativos y se nos vea más, pues por nuestra parte, vamos, encantadas. Pues nada. Muchas gracias por haber asistido. Gracias.